a estudiar la clase 11 de Introducción al Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Samuel. Dios había levantado por rey a Saúl, pero lo humilló y levantó a David por rey. ¿Qué clase de oficio era el rey de Israel? Es el rey levantado por Dios para que gobierne su reino de Israel. Dios es quien levanta al rey de Israel, y ese rey debía gobernar al pueblo de Dios según la voluntad de Dios. Pero Saúl no gobernó al pueblo israelita según la voluntad de Dios. Dios destruyó a Saúl y ungió a David como el nuevo rey. El rey de Israel, levantado por Dios, debía obedecer la palabra de Dios y liberar a Israel. David era un rey así. Si bien huía por las persecuciones del rey Saúl, donde quiera que iba, él era el rey que protegía y liberaba al pueblo de Dios. Dios estaba con David. Él escuchaba la palabra de Dios y vencía a los enemigos por el poder de Dios y salvaba al pueblo de Dios. Si vemos segundo de Samuel 3:18, Saúl muere en la batalla, y quien era su general, Abner, dice algo a David. Segundo de Samuel 3:18 dice: Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Una misión importante del rey de Israel es liberar al pueblo israelita con el poder de Dios. Cuando David hizo esto, los descendientes de Saúl y los siervos de Saúl acompañaron a David, y David llegó a ser el rey del reino unificado. Segundo de Samuel, capítulo 5. En segundo de Samuel 6, David confió en Dios hasta el fin, que lo levantó por rey y lo libró de manos de Saúl. David quería trasladar el arca del pacto de Dios a su ciudad. A diferencia de Saúl, David respetaba a Dios e hizo trasladar el arca del pacto de Dios a la ciudad de David. En segundo de Samuel 7, vemos que David deseaba construir el templo de Dios. Dios le habla con respecto a la edificación del templo. Lo importante es que Dios le dice que no sería David el que construyera el templo, sino su descendiente.
Desde segundo de Samuel 7:9, Dios promete bendecir primero a David, que anhelaba construir el templo de Dios. Lo importante es que Dios dice que hará que la casa de David será eterna y que su reino será eternamente firme. 7:13. Esta promesa de Dios es conocido como el pacto de David. Dios humilló al desobediente Saúl e hizo que su reinado se terminara. Pero promete que el reinado de David no tendrá fin, sino que será eterno. Esta promesa de Dios no se debe a que David le construyó un templo. No es a causa de la construcción del templo que a David se le paga con un reinado eterno como retribución. Dios, en su soberanía incondicional, promete que el reino de David será eterno. El versículo 14 dice: Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dios prometió que el reinado de David sería eterno, pero también advierte que si obran mal, serían castigados. Dios está hablando de la eternidad del reinado de David. ¿Qué significa? ¿Acaso significa que Dios le hará bien incondicionalmente al individuo David? Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió darle tierra y hacerle una nación grande y bendecirle. ¿Acaso fue para el beneficio individual de Abraham? Esto no es por Abraham o David en forma individual, sino para bendecir a las naciones de la tierra y salvarlas. A los seres humanos que desobedecieron la palabra de Dios y rechazaron el reinado de Dios y que merecían enfermarse y morir, Dios manda que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Por eso Dios llamó a muchos pueblos para edificar el reino eterno de Dios. ¿A través de quién hace esto? Lo hizo a través de Abraham y a través del reinado de David, su descendiente. El que vendría como descendiente de David es justamente Jesucristo. Los descendientes, los creyentes en Jesús son perdonados de sus pecados, y los que desobedecían a Dios llegarán a ser el pueblo, y los que antes desobedecían a Dios llegarán a ser ahora el pueblo obediente de Dios. Dios establece el reino de Dios en Jesucristo, el rey que vendría como descendiente de David. El Señor Jesús llegó a venir como descendiente de David. La evidencia bíblica de esto es la promesa dada a David desde 2 de Samuel 7:14 en adelante. David comprendió esta gran promesa de Dios, por eso alabó a Dios. 2 de Samuel 7:19 en la versión La Biblia de las Américas dice:
y aun esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano, y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. Aquí dice la ley de los hombres, se refiere a la ley de Dios para los hombres. Es promesa de bendición para David, pero no se trata simplemente del individuo David, sino la palabra de bendición de Dios para toda la humanidad por medio de la dinastía de David. Como es digno de recibir la promesa de bendición de Dios, David era un rey obediente a la palabra de Dios y manifestaba bien la justicia de Dios. Siendo una figura de Jesús, era un siervo conforme al corazón de Dios que obedecía la palabra de Dios. Era un rey que liberaba y protegía al pueblo y juzgaba a los enemigos. Pero incluso David no pudo reflejar perfectamente al Señor Jesús. En 2 de Samuel 11, David toma Betsabé, mujer de Urías. En los tiempos en que los siervos de David fueron a la guerra, él estaba durmiendo y cometió adulterio acostándose con la esposa de uno de sus siervos que fue a la guerra. Para ocultar su pecado, comete asesinato contra Urías. El Dios justo y omnisciente no dejó a David. A través del profeta Natán, Dios reprendió y juzgó el pecado de adulterio de David. David se arrepiente y ruega el perdón de Dios. Entonces Dios le perdonó su pecado, pero debía pagar por su pecado. Dios advirtió que el hijo que naciera entre David y Betsabé moriría y que no cesaría la masacre en su casa. A pesar del juicio de Dios, David se postra y ora pidiendo que salvara al niño, sabiendo claramente que Dios haría morir al niño. De todos modos, ruega por la misericordia de Dios. Nosotros debemos imitar esta fe de David. Dios no aceptó su oración y se llevó al niño. Luego de eso, David se levantó y realizó las actividades cotidianas, aceptó el juicio de Dios. Esta actitud de David es también para que lo imitemos. Dios le dio Salomón a David y amó a Salomón. Dios juzga el pecado, pero también restaura la vida y ama. Aunque nos hayamos arrepentido del pecado, el problema del pecado no termina del todo. Dios pide cuentas a David por su pecado. Esto lo vemos en 2 de Samuel 13 en adelante. Así como David cometió adulterio con la mujer de su prójimo, su hijo mayor Amnón viola a su hermana menor Tamar. Entonces el hermano de Tamar, Absalón, se venga y mata a Amnón. Luego de matar a su hermano, Absalón se rebela contra su padre y quiere ocupar su lugar. Absalón expulsa a su padre fuera de Jerusalén y toma el control de Jerusalén. Pero Dios estuvo con David.
e hizo que Absalón fuese necio y colocó nuevamente a David sobre el trono. Absalón generó la rebelión y ultrajó a las concubinas de David. No solo esto, sino que entre los príncipes de David hubo continuas peleas y rebeliones. Aunque David era grandioso, podemos saber que él también era un pecador que no pudo evitar caer. El libro de Samuel aspira a un rey más grandioso que David. Hace que esperemos a un rey mayor y verdadero. El libro de Samuel procura que esperemos a un rey que obedezca perfectamente a Dios y a un nuevo rey que pueda salvar a toda la humanidad. David, a causa de que cayó en pecado, espera a un gran rey que pueda salvarlo a él y a la humanidad. A su vez, David confiesa que la salvación está en Dios. Si vemos segundo de Samuel 22:51, David confiesa que Dios da grande salvación y amor inmutable, y que David y su descendencia será para siempre. Si bien la dinastía de David es disciplinada por Dios, Dios conserva para siempre esa dinastía. Además, a través de Cristo, que vendría por el linaje de David, Dios concede la gracia salvadora a la humanidad. Ahora veamos el mensaje del libro de los Reyes. El libro de los Reyes trata desde la vejez de David hasta los descendientes de David, el rey Salomón, y la división del reino. No solo eso, sino que el reino que se divide en norte, Israel, y sur, Judá, reciben el juicio de Dios y son destruidos. David envejeció y su hijo Salomón asume el trono. La coronación de Salomón no se dio en forma natural, porque su hermano Adonías ambicionaba el trono. Adonías logró que los hombres influyentes del país estuviesen de su lado. Todos pensaron que el hermano de Salomón, Adonías, llegaría a ser el rey. Pero no sucedió eso, sino que Dios hizo que a través del profeta Natán, Salomón fuese el rey. Muestra que en el reino de Dios uno no llega a ser rey por su propio gusto, sino que depende de que Dios lo tiene que establecer. Dios va realizando la salvación a través del rey de Israel, y es a través de la persona que Dios determina. Desde Primero de Reyes 2, David, antes de morir, expresa sus últimos deseos profundos a Salomón. David le encarga a Salomón que logre una dinastía eterna obedeciendo fielmente la ley de Dios. Además, David le encarga que recompense a los que fueron buenos con él y que castigue a los que obraron mal contra él. David falleció y Salomón es el rey. Dios dice que hizo firme su reino. Primero de Reyes 2:12. ¿Qué hizo Salomón luego? Conforme a la petición de su padre David, realiza tareas de limpieza y remoción de sus opositores. En Primero de Reyes 2:46 vemos que el reino
fue confirmado en la mano de Salomón. Esto significa que el reino fue afirmado por las manos de Salomón, o sea, por sus obras humanas de limpieza. Desde el comienzo del reinado de Salomón observamos que en vez de enfocarse en la palabra de Dios, se enfocaba en su propio plan y esfuerzos humanos. En Primero de Reyes 3:1 vemos más esfuerzos humanos de Salomón. Llegó a ser el yerno del rey faraón egipcio. ¿Por qué se hizo yerno del rey de Egipto? Salomón deseaba asegurar la estabilidad de su reino siendo el yerno de un gran imperio. Esta es la forma política del comienzo del reinado de Salomón. Obviamente, esto no es la totalidad de Salomón. En Primero de Reyes 3:3 dice que Salomón amaba a Dios y seguía los estatutos de su padre David. Salomón pidió a Dios la sabiduría divina para juzgar y gobernar bien al pueblo según la voluntad de Dios. Dios le prometió la sabiduría, la riqueza, la gloria y larga vida. Pero en Primero de Reyes 3:14 Dios le hace una severa advertencia. Le dice que debe obedecer en forma absoluta la palabra y mandamientos de Dios. Hasta el capítulo 5 vemos que Salomón recibió la sabiduría conforme a la promesa de Dios. Vemos cómo gobierna el reino, también su riqueza y gloria. Cuando gobernaba el reino, según la sabiduría de Dios, el pueblo vivía alegremente con seguridad y paz. Primero de Reyes 4, versos 20 y 25. Donde la gente vive obedeciendo la palabra de Dios, hay paz y alegría. En el capítulo 5 vemos los resultados diplomáticos de Salomón. Salomón deseaba edificar el templo de Dios. Edificó el templo empleando muchos recursos humanos y materiales. Pero no debemos olvidarnos de Primero de Reyes 6, 11 al 13. Mientras que Salomón construía el templo, Dios se le aparece y le dice a Salomón que debe respetar la ley y la palabra de Dios. Salomón tardó 7 años en la construcción del templo. Sin embargo, gastó 13 años en la construcción de su propio palacio. Desde Primero de Reyes 7:8 vemos que construyó un palacio para la princesa egipcia que él había traído. Desde Primero de Reyes 7:13 construye las vasijas y diversos utensilios para el interior del templo. Mientras construía el templo, también construyó su palacio y el palacio para la hija del faraón. ¿Por qué se incluye esto? Indica que si bien Salomón amaba a Dios, también
se amaba a sí mismo y también a su reina. En Primero de Reyes 8, luego de la consagración del templo, Salomón eleva una oración a Dios. Ora para que preserve eternamente su dinastía y para que responda las oraciones del pueblo cuando oren dirigidos al templo. El libro de Reyes finaliza con la destrucción del pueblo israelita. Primero de Reyes 8, 46 al 53. Cuando Salomón termina de orar, en el capítulo 9, Dios le responde. Dios valora el templo. Pero sobre todas las cosas le vuelve a advertir que debe respetar la palabra de la ley de Dios. Pero Salomón no respetó estas advertencias de Dios. Por eso sufrió dificultades externas e internamente el reino sufrió el juicio con la división. Muchas gracias.